Bienvenida a toda nuestra audiencia y gran saludos a todos nuestros afiliados, amigos, agremiados y al público general que nos sigue en este podcast Momento Inmobiliaria. Hoy estamos en su quinta edición. Vamos a tener un invitado especial, como siempre. Este podcast tiene un corte económico, un corte de hablar de la situación de nuestro mercado inmobiliario, de nuestro sector inmobiliario en el país, y por eso siempre tenemos invitados de alta talla que son referentes en el país y que nos pueden orientar a nivel de todo lo que es el desarrollo económico de la industria inmobiliaria. Hoy nos acompaña y estamos de lujo porque nos acompaña una mujer muy importante para el desarrollo del país, cuando hablamos de gremio, cuando hablamos de empresas, como es la señora Tiziana Polecel. Bienvenida, Tiziana, a nuestro programa podcast Momento Inmobiliario. Muchísimas gracias a ustedes por esta gentil invitación. Estoy muy honrada. No, honrado estamos nosotros, estamos precisamente acá en la sede de Fede Cámaras porque la señora Tiziana Polecel es la segunda vicepresidente de esta cúpula empresarial venezolana. Queremos agradecer en la edición de este podcast a tres patrocinantes. Voy a nombrarlos y agradecerles que siempre estén con nosotros, que creen en nuestro mercado, que creen en nuestra actividad inmobiliaria que ha sido tan resiliente durante tanto tiempo, y por ello mandamos un saludo a la gente de Pinturas Super A, ubicados en una planta ubicada en la zona de Guarenas Guatire y que, bueno, cada día está abarcando más mercado a nivel nacional. Tenemos dos empresas inmobiliarias en este momento que nos patrocinan. Una de ellas es Rochi Bienes Raíces, con su oficina en el Centro Comercial Buenaventura y en Chacao. Y la empresa inmobiliaria Inmovive, una empresa que también abarca todo el estado Miranda y también el área de la Gran Caracas. Bueno, vamos a comenzar con estas preguntas y esta conversación que tenemos con Tiziana, una persona que de verdad ha sido un gran referente para nosotros los inmobiliarios, nos ha estado acompañando en muchísimos eventos y de ella estamos aprendiendo mucho, motivo por el cual pues quisimos invitarla hoy. Tiziana, ¿quién es Tiziana Polecel? ¿Cómo llega a ser vida gremial, aunque sabemos que vienes de familia gremialista? Cuéntanos un poco de ti, de tu profesión. ¿Quién es Tiziana? ¿Cómo ha hecho la vida gremial? ¿Y cómo es esa escalada para llegar a ser segunda vicepresidenta de Fedecámara, un cargo tan importante y de tanto impacto, Tiziana? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, la mayor parte de la gente que me conoce sabe que mis inicios son desde que era muy, muy jovencita. Mi papá comenzó en el movimiento empresarial en la cámara donde nuestra empresa hace vida, que se llama Canide, la Cámara Comercial de Autopartes, y yo era casi una adolescente cuando papá comienza esa vida gremial. Luego, justamente en su caso, de Canidra pasó a Consecomercio y luego también llegó a la presidencia de Fede Cámaras, lo que quiere decir que siempre en casa vimos ese compartir lo que era el trabajo, lo que era la actividad principal nuestra comercial con la participación en gremios. Y realmente yo ingreso casi que de manera automática, lo vi como algo natural porque papá siempre nos inculcó que nosotros teníamos que destinar parte de nuestro tiempo, no solamente al negocio, no solamente a esa rentabilidad, digamos, al desarrollo del negocio propio, sino a dejar algo. Y ese dejar algo es justamente participar en los gremios, que es el lugar donde nos encontramos, donde cada uno de nosotros comparte lo que está haciendo, donde además todos aprendemos muchísimo. Cada sesión, cada directiva, cada reunión de cámara es un aprendizaje porque estás entre pares, entre gente que probablemente está padeciendo lo mismo que padeces tú. Y no solamente tomas ideas, tomas impulso, tomas energía, sino además haces lo más importante que hacen los gremios, que es la presión. Es como siempre decimos, colocar el reflector donde hay problemas que no nos dejen desarrollar nuestras empresas. Y eso hay que hacerlo destinándole cierto tiempo a estas actividades. Y la verdad que para mí fue de alguna manera natural ingresar en los gremios, porque además lo vi, si me hubiera parecido que lo que hacía mi papá no era correcto, no lo hubiera seguido. Sí, cómo no, quita tiempo, claro que quita tiempo. Pero sí, siempre papá nos decía que su actuación en los gremios lo hizo mejor persona, mejor venezolano y mejor comerciante. Y yo creo que
por eso es que yo estoy aquí. Y estás aquí y eres expresidenta de Consecomercio. Ahora has venido en esa escalada y ahora la entendemos, es natural. Naciste con la vida gremial en casa y sí, es aportarle al país, es aportar un poquito más de lo que ya aportamos en nuestras empresas, que es generación de empleo, que es generación de riquezas, cómo no, pero también nos reunimos y podemos ejercer esa presión y esa corrección de factores que nosotros tenemos que hacer cuando las cosas no están funcionando. Y obviamente por eso entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo Fedecámara ahora en tu posición como segunda vicepresidenta, cómo crees que Fedecámara puede defender los derechos del sector inmobiliario como organismo cúpula que nos representa y nos defiende? Bueno, quizás lo primero que es recordar que el sector inmobiliario tiene un lugar en el directorio de Fede Cámaras. El directorio de Fede Cámaras está compuesto en un 50% por presidentes de las Fede Cámaras regionales, pero el otro 50% son los presidentes de los organismos cúpula. Esos organismos, esos sectores que son parte del directorio de Fede Cámaras, uno de ellos es el sector inmobiliario, que ocupa, digamos, una posición dentro del directorio, por lo tanto su voz siempre es escuchada. En este momento, a través de Roberto Horta, que es quien está ejerciendo la representación en el directorio de Fede Cámaras del sector inmobiliario. ¿Cómo Fede Cámaras aporta? Bueno, primero es conociendo los problemas muy particulares del sector inmobiliario y eso el presidente Roberto Horta lo hace magistralmente porque no hay directorio en donde no se nos señale algún caso, algún problema que afecta directamente al sector, pero luego es apoyando en problemas que pudiéramos tener transversalmente, o sea, problemas que son comunes a todos los sectores de la economía. Y no solamente que el sector inmobiliario ocupa ese puesto en el directorio, sino que además el doctor Horta es el presidente de la Comisión de Asuntos Legales en su condición de abogado. Por lo tanto, el aporte o lo que es la presencia del sector inmobiliario dentro de Fede Cámara es muy activa y yo diría que también muy efectiva, porque podemos realmente plasmar muchos de los problemas con mucha propiedad, porque justamente si la persona que los presenta de una manera responsable, seria, con números, con respaldo, yo creo que esto es una de las características más importantes del sector inmobiliario. No, perfecto. Y gracias porque nos hace entonces, aquí es prudente y bueno, no faltaba más enviar un saludo a nuestro presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, doctor Roberto Horta Martínez, quien nos está representando también dentro de Fede Cámaras, porque como lo dice la señora Tiziana, pues al presentar situaciones claras y las problemáticas claras que estamos viviendo en el sector inmobiliario y que sí tienen que ver con todos los otros sectores que defiende Fede Cámara, que representa Fede Cámara, entre todos podemos buscar una solución conjunta que al final pueda venir a solucionar los problemas que en el sector inmobiliario estamos teniendo y que no es el programa hoy para definirlos y enumerarlos porque son muchísimos, pero podríamos decir, por ejemplo, uno de ellos como es la falta de crédito hipotecario, que definitivamente fractura la posibilidad de que una clase media se fortalezca. Entre todos, yo creo que con la visión conjunta que como empresarios podamos tener, vamos a poder impactar en ese sector a través de Fede Cámara. ¿Cómo visualiza la situación económica de Venezuela y el impacto precisamente en el mercado inmobiliario? Bueno, realmente el mercado inmobiliario, como siempre nos lo explica Roberto, pues tiene no solamente el área de viviendas, digamos, sino también el área comercial, que es tan importante. Por eso, una de las cosas que desde mi gestión en Consecomercio y que el presidente actual y la gestión actual han continuado, es tratar de buscar justamente mucha sinergia entre el sector comercio y el sector inmobiliario, porque ahí hay información que se puede compartir y que de alguna manera puede ser importante. Luego, como bien lo señalas al principio, ese llamado a que sin crédito es imposible hablar de reactivación. A mí cuando me preguntan perspectivas, bueno, realmente nosotros escuchamos con mucha atención a economistas, a técnicos que nos hablan mucho de perspectiva,
Pero también es verdad que los empresarios escuchamos todas esas informaciones, pero si las escucháramos muy atentamente nos paralizaríamos, porque a veces lo que nos dicen no es muy bueno. Nosotros somos arriesgados, nosotros apostamos, nosotros siempre por naturaleza vemos el futuro con optimismo, porque si no cerráramos las empresas. Desde el momento que nosotros tenemos esa fuerza para seguirlas abriendo todas las mañanas y para seguir trabajando, es porque no solo queremos ver un futuro mejor, sino estamos trabajando para eso, como señalaba antes, diciendo dónde están los problemas. Definitivamente el tema del crédito es fundamental para poder hablar de ese futuro, de esa perspectiva, pero sin duda alguna hay algunos elementos que nos permitirían pensar que el próximo año debe ser mejor que este, y debe ser mejor que este porque en la medida, por ejemplo, de que se han flexibilizado algunas sanciones, que en este momento no estamos viendo el resultado inmediato, pero que probablemente se vea el año que viene, ahí hay una perspectiva interesante, hay una perspectiva interesante porque con el levantamiento de algunas sanciones se mejoran incluso los medios de pago, y pudiéramos incluso hablar de que se empiece a caminar, o a transitar un camino de confianza, porque lo que ha alejado mucho la inversión extranjera es justamente el tema de la confianza. Si nos ven que nos estamos sentando con el gobierno, con nuestras profundas diferencias, pero las estamos tratando, nos estamos reconociendo, nos tratamos con respeto, las relaciones son además fluidas y frecuentes, lo que son todavía es no tan efectivas, pero estamos trabajando en eso. Evidentemente, vamos a ver las cosas con un futuro interesante. Sí quería hacer mención a que, por ejemplo, si hablamos del sector inmobiliario en Nueva Esparta, por citar un caso, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, que llegan los turistas a Nueva Esparta de otros países, quedan enamorados de la isla, enamorados de la atención, enamorados de todo lo que se consiguen una vez que pasan algunos días en la isla, y algunos piensan inclusive en hacer inversiones inmobiliarias, y como una forma de renta o como un lugar de retiro. Pero si se empiezan a encontrar con todas las trabas que hay en los registros y notarías, que es un problema que la Cámara Inmobiliaria llevó adelante y ha sido respaldado por Consecomercio, ha sido respaldado por los sectores más afectados en el tema de los registros y notarías, si empiezas a conseguirte tanta traba para poder formalizar la compra de un inmueble, bueno, es natural que tú empieces a ver entonces en otros destinos. Entonces tenemos que traducir todas estas acciones que estamos haciendo en simplificación de trámites, en que sean lo menos engorroso posible, de manera que cualquiera que quiera venir a invertir, porque es que parte del problema también está en que si no hay confianza, hay problemas, hay burocracia, al llegar a Venezuela, eso de alguna manera está frenando esas inversiones que pudieran ser muy interesantes, no solo en Nueva Esparta. Nosotros tenemos muchos estados que son destino turístico, que se puede realmente promover el tema inmobiliario combinado con el tema turístico. Entonces, eso es lo que trabajamos nosotros en Fede Cámaras cuando nos sentamos los sectores todos juntos a conversar. Excelente. Entonces, eso me lleva directamente a la siguiente pregunta, que era cuáles creían que eran las medidas que debía tomar el gobierno nacional para mejorar las condiciones del desarrollo inmobiliario del país. Y estaba explicando claramente que el tema registral, el tema de incentivar esas inversiones, y estamos hablando de unas inversiones que van, digamos, unidas al mercado secundario. Ni siquiera nombramos inversiones inmobiliarias superiores como es la promoción, la producción de nuevos desarrollos. Hablabas del área comercial. En cuántos municipios todavía no hace falta un avance desde el punto de vista comercial, de centros comerciales, de centros de entretenimiento y el turismo, por supuesto, digamos, como aspecto clave? ¿Qué otras medidas, aparte de estas, pudiese estar Bueno, tomando el gobierno según su criterio? Me permito antes de hablar de las medidas, hablar de lo que ha sido para nosotros un tema recurrente, que es que dejemos y gracias a la tecnología, asumo que esto no solo va a ser visto o escuchado en Caracas, tenemos que empezar a abandonar la creencia de que Venezuela es solo Caracas. Hay que mirar a las regiones, hay que salir un poco de la capital
Porque a veces sacamos conclusiones de cosas que vemos en Caracas, pero que no se repiten en el resto del país. Y tú has señalado algo fundamental. Aquí, por ejemplo, te dicen, bueno, ¿qué más edificios? Aquí hay muchos edificios, están vacíos, están esto. Bueno, pero eso es en Caracas. En el resto del país no es así. En el resto del país hay necesidades de vivienda, hay necesidades de espacios, hay necesidades de edificios con diferentes características. Y por supuesto, sí, si no tenemos las posibilidades de crédito, y ahí sí también siempre van de la mano lo que es el sector construcción con el sector inmobiliario, que ahí, digamos, hacen un poco llave para que sensibilizar con el tema del crédito. No es posible hablar de recuperación, no es posible hablar de crecimiento en un país donde si a usted se le daña un electrodoméstico menor en su casa, usted no lo puede comprar al día siguiente con la tarjeta de crédito. O sea, ese es el mejor indicador. O sea, le digo a una persona, usted se le daña la licuadora y si usted al día siguiente no puede ir con su tarjetita de crédito a reponer la licuadora que se le dañó, es muy difícil hablar de progreso, es muy difícil hablar de crecimiento. Entonces, eso es lo que estamos señalando, la imperiosa necesidad de que el crédito sea abordado. Y el tema, por supuesto, de lo que es toda la burocracia que implica registrar, vender, comprar. Hay inclusive un tema que lo señaló en una primera instancia justamente el sector inmobiliario y Fedecámara inmediatamente lo tomó con gran preocupación, que es el tema que tienen los extranjeros. Los extranjeros tienen un procedimiento muy engorroso para poder hacer cualquier trámite, no solamente comprar y vender una propiedad. Incluso un extranjero tiene problemas para sacar, por ejemplo, el permiso de viaje de sus hijos, porque hay todo un trámite en el que tiene que registrarse, esperar una habilitación, esa habilitación no llega, a veces pasan meses y no le llega esa aprobación. Entonces, cuando uno quiere llamar inversión extranjera, pero te consigues con este detalle, pues por supuesto es importante que esas cosas. Estamos trabajando con el Ministerio de Comercio que nos está apoyando en esto, porque finalmente todo se traduce en actividad comercial, o sea, en compra, venta, etcétera. Y justamente la comisión que preside Roberto Horta hizo toda una encuesta, levantó pues una serie de informaciones de todas estas trabas que hay en relación a los registros, porque no es solo los extranjeros, es también los aranceles. O sea, estamos hablando de que hay personas que terminan transando la propiedad de lo que puede ser incluso una moto, y pagan más por registro que por el valor del bien que están transando. Eso es un absurdo y por supuesto eso hay que abordarlo, eso de alguna manera tiene que aligerarse. Y lo más importante, aquí se habló hace algunos años de moneda digital, etcétera. Tenemos que ir hacia una verdadera digitalización de los procesos. O sea, en los países, digamos, que miran toda la actividad comercial como eje y le dan importancia al comercio, a todas las transacciones, casi todos los trámites son en línea y no es necesario, son prácticamente automáticos. Entonces tenemos que ir avanzando un poco en eso, ¿no? Y la avanzada, cuando uno habla, nosotros que como líderes gremiales del área inmobiliaria a nivel regional, nos ha tocado hablar con alcaldes, nos ha tocado hablar con registradores, con notarios, uno ve hasta voluntad dentro del mismo gobierno de mucha gente preparada que quiere ir al proceso de digitalización, nada más en los temas de lo que es pagar impuestos municipales, ir a tener que viajar para sacar una ficha catastral, o sea, ya somos casi que los únicos en el mundo y eso es algo urgente e importante. El tema de la digitalización, hablamos rápidamente de medidas, sería como, es como muy atrevido hablar de medidas que el gobierno debe hacer para solucionar los problemas del sector inmobiliario. Uno entonces está la flexibilización en lo que es las leyes, problemas más estructurales como ese y como el económico, pero simplemente con y valga la repetición de simplificar los datos, simplemente con dar ese paso nosotros pudiésemos atraer inversiones y facilitarle la vida a los venezolanos que ya la tienen bastante compleja, no solamente por temas económicos, sino por todos los tipos de temas, inclusive hacer cualquier trámite. Perfecto, entonces ya saliéndonos un poco del área inmobiliaria, Tiziana, nos gustaría que nos comentara si actualmente hay oportunidades de inversión en Venezuela.
ya a manera general? Bueno, de manera general, el sector que crece en el mundo y que también crece en Venezuela es el sector servicios. Tenemos que apuntar mucho hacia eso, porque es el sector que de alguna manera está moviendo y en el donde nosotros tenemos competencias importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servicios, bueno, por supuesto, estamos abriendo un espectro bastante grande, pero tecnológicamente tenemos nosotros, muy a pesar de que a veces tendemos a hablar mal de nosotros mismos, nosotros tenemos fortalezas importantes y eso hay que señalarlo. Tenemos tantas fortalezas que además son apreciadas por los empleadores en el mundo que han recibido a los venezolanos. Esas fortalezas están centradas en creatividad, están centradas en justamente nuestra forma de ser, están centradas también en algo que es producto de las dificultades que hemos tenido que superar, pero un venezolano en otros países se destaca porque sabe salir rápido de los problemas. No se queda, digamos, enganchado cuando hay alguna dificultad. Y te dicen los empleadores de otros países, me dicen que los venezolanos son muy buenos porque ellos en un momento que están dando un servicio, si algo falla, ellos saben inmediatamente cómo seguir trabajando a pesar de esa falla, ¿no? Bueno, sí, lo aprendimos, digamos, a golpes, ¿no? Pero lo cierto es que es una fortaleza y eso, digamos, hay que reconocerlo. Con todo lo que se pueda decir, nuestro sistema educativo, nuestras universidades son de calidad. Y eso lo aprecian en el extranjero. Tenemos venezolanos que están ocupando posiciones importantísimas, egresados tanto de universidades privadas como de universidades públicas. Entonces, eso también es una fortaleza que tenemos que aprovechar desde el punto de vista de turismo, de servicio. El turismo es un servicio importante, que es algo que además es técnicamente una exportación. Tenemos que concentrarnos mucho en fortalecer los lugares claves que pueden ser justamente atractivo turístico para el extranjero. Aquí hay que superar, todavía no tenemos frecuencias aéreas que permitan una estrategia de verdad en el tema de turismo. Por ejemplo, otro sector, aparte del turismo, que le ponen un poco ese nombre, pero yo no estoy muy de acuerdo, lo llaman turismo de salud. A mí la palabra turismo allí no me pega mucho, pero no es otra cosa que el extranjero que viene a Venezuela a practicarse algún tipo de intervención quirúrgica, etcétera. Nosotros éramos unos proveedores importantes de las islas ABC y de Colombia. Con todas las cosas que hemos vivido, pues ese mercado de alguna manera se perdió, entre otras cosas, cuando bajó la frecuencia aérea, porque eso es un servicio que requiere de una frecuencia importante en número pues, de vuelos diarios, pero estamos transitando ese camino. Justamente Nueva Esparta y Falcón son dos estados que están haciendo estrategias de mercadeo para reposicionar a Venezuela en esos países como destino para el servicio de salud. Entonces, porque hay competencia. Por ejemplo, hay escasez de enfermeros en el mundo. Muchas veces los vienen a buscar, enfermeros, enfermeras, los vienen a buscar aquí a Venezuela porque están muy bien preparados y reconocen a Venezuela como, digamos, un país donde se prepara muy bien ese sector. Bueno, y eso aprovechémoslo entonces para que esas personas no tengan que salir del país y puedan justamente mejorar. Entonces vemos digamos, en todo lo que son los servicios, oportunidades. Yo diría que quien esté pensando en un negocio, pues vea el componente servicio, porque, insisto, no solamente crece en Venezuela, sino en el mundo. Entonces hay que apuntar hacia eso. Sí, es un tema global, pues es una respuesta a la globalización. Ahora estamos más unidos que nunca, todos los países, y en materia de turismo, en materia de servicio, que tiene tanto que ver con el área inmobiliaria, que me había salido del área inmobiliaria, pero todo me lleva a ello, porque el turismo tiene que ver con hoteles, con posadas, con restaurantes, con tantas cosas, ¿no? Y con tantos servicios. Entonces, qué interesante esa visión de qué oportunidades tenemos en Venezuela y sobre todo basada en nuestras fortalezas, que es lo más inteligente cuando vamos a hacer un análisis. ¿Cuáles son las fortalezas? Y usted decía, lo aprendimos a golpe, pero lo importante es que lo aprendimos. Yo creo que cada venezolano que está fuera, lejos de su familia, ocupando un puesto tan importante,
voltea y dice, bueno, fui estudiante de Venezuela y nunca pensé que me iba a devolver tanto esos estudios, Sí, porque conozco, de hecho, nuestros hijos en sí, el área inmobiliaria, muchos empresarios inmobiliarios tienen a sus hijos fuera, dueños de pequeñas, inclusive ujú, inmobiliarias, que hacen el esfuerzo para que claro. sus hijos salgan y hagan una vida profesional digna fuera de las fronteras. Inclusive nosotros nos dedicamos un día a lo que era la mujer inmobiliaria que había migrado y Ujú, la investigación nos dio unos resultados sí. increíbles, cómo están ellas triunfando en diferentes partes del mundo. Ahora, bueno, como última pregunta, tenemos cuál es el proyecto para Fede Cámaras, cómo se proyecta Fede Cámaras en el 2024. Tuvimos la oportunidad de escuchar la ponencia de lo que era Camino al 2035, pero cómo se proyecta para el 2024 y cómo piensa que va a ser el futuro económico del país. Sí, bueno, decía antes, el futuro nosotros no solo lo queremos ver mejor, sino estamos trabajando para eso. Y cuando digo estamos trabajando para eso, hay una serie de áreas importantes que esta gestión al frente de Fede Cámara se planteó cuando propusimos nuestros nombres para conformar el comité gerencial de Fede Cámara. Sin duda, la primera de ellas está en el fortalecimiento gremial. Tenemos que hacer un esfuerzo por invitar a más empresas a que se afilien a las cámaras. Todavía no se conoce muy bien lo que nosotros hacemos, hay confusión un poco incluso en a qué nos dedicamos nosotros. Una vez que tenemos oportunidad de explicarlo, vemos cómo en algunas regiones inmediatamente sube la afiliación a las cámaras que cada quien decida afiliarse. Entonces tenemos que hacer un trabajo de fortalecimiento, ¿no?, interno, que por supuesto ya lo empezamos porque fue parte de nuestra propuesta, que exista esa conciencia de lo que son los gremios y fortalecerlo, no solo invitando a crear aquellos que no existen o tratando de crear cámaras en lugares donde no hay, que no quedan muchos porque la verdad que tenemos bastante cubierto el país, pero todavía hay algunos sectores, algunas regiones que estamos promoviendo la creación de cámaras. Otro trabajo también es, digamos, la reactivación de cámaras que existieron, pero que la misma circunstancia las llevó a menos. Estamos trabajando en esa reactivación y, por supuesto, lo que nosotros aspiramos es darle herramientas a las cámaras existentes para que tengan argumentos para afiliar más. Eso es en lo interno. Luego, otro de los ejes importantísimos que esta gestión se planteó fue la vinculación con las academias, con la educación como fuente. Esto no lo tengo que explicar mucho en el sector de ustedes, porque si alguien lo ha entendido claramente es el sector inmobiliario. Ustedes son pioneros, además de un programa de formación en alianza con universidades, y eso quisiéramos que la experiencia de la Cámara Inmobiliaria la pudieran repetir muchos otros sectores. AVEX, la Asociación Venezolana de Exportadores, también tiene sus programas vinculados con universidades, pero quisiéramos justamente que ese modelo que existe en el sector inmobiliario, que existe en el sector exportador, pues pueda replicarse a otros sectores, de manera de que exista esa vinculación, un mayor acercamiento con las universidades. Las universidades tienen que escuchar más a los empresarios porque son ellos los que producen lo que luego nosotros vamos a emplear, esas competencias. Ellos tienen que generar esas competencias que son las que nosotros necesitamos. Entonces tiene que haber mayor cercanía con la universidad en las dos vías, ¿ok? Nosotros tenemos que escucharlo más a ellos y nosotros y aspiramos también ser escuchados. De hecho, en el Consejo Nacional de la próxima semana va a haber un módulo especial con los rectores de las principales universidades del país, porque ese diálogo tiene que ser permanente, ¿ok? Otro de los elementos es, por supuesto, el fortalecimiento como órganos de presión. Si algo tenemos claro es que el empresariado y la iglesia son las únicas dos columnas de ese gran techo que se llama democracia que se mantienen más firmes. Las demás tienen mucha debilidad y nos toca a nosotros apoyar en el fortalecimiento de las demás, pues si no el techo se nos cae. Entonces, porque con dos columnas solas el techo no se sostiene. Entonces, yo puedo estar muy fuerte, pero si los demás están débiles, tengo que hacer un esfuerzo por apoyar al resto de las columnas, que son el resto de las instituciones de la sociedad civil, que tienen que hacer un trabajo y nosotros pudiéramos apoyarlos sabiendo que tenemos realmente esa fortaleza. Ampliar justamente las relaciones con
el resto del mundo es otro de los elementos importantes. Nosotros venimos de una etapa en la que todavía uno viaja y habla con personas de otros países. Estuve fuera del país la semana pasada en una reunión donde había personas de toda Iberoamérica, y es sorprendente cómo la mitad de ellos todavía se quedó anclado en un país donde no había nada que comprar, en un país con un apagón extenso. Esos problemas siguen existiendo, pero no es cierto que somos la Venezuela del 2017. O sea, algunas cosas han cambiado, y una de las cosas que reflejan nuestras propias encuestas que ha cambiado es el tema de la seguridad. La percepción de seguridad hoy no es la misma que hace 10 años. Y eso, digamos, dentro de todo hay que reconocerlo. Algunas personas dicen, bueno, porque es que incluso la delincuencia migró. Sí, esto es una explicación y es válida, pero también tenemos que aceptar que de pronto ha habido ciertas medidas que se han tomado que han hecho que esa percepción de seguridad tan negativa que teníamos ha cambiado. Cuando nosotros explicamos que seguimos teniendo problemas, no los escondemos, pero no somos un país que se rindió, y yo creo que eso es lo importante, eso es lo que hay que destacar cuando uno viaja, porque te lo preguntan, ¿usted tiene todavía su empresa abierta? Sí, sí la tengo abierta y sigo luchando además. Entonces se quedan un poco extrañados porque se quedaron un poco con esa imagen de un país devastado, un país, bueno, no digo que no lo estemos, lo que sí digo es que somos muchísimos los que no nos hemos rendido y los que no nos vamos a rendir con facilidad, porque aquí hay arraigo, aquí hay compromiso, y cuando yo le explico a la gente, mira, puede ser que muchas empresas en este momento no estén siendo rentables. Pregúntense por qué siguen abiertas, porque detrás hay un empresario que tiene responsabilidades con sus colaboradores, responsabilidades con sus clientes y responsabilidades con sus accionistas. Y entonces toda esa responsabilidad hace que tú hagas el esfuerzo y te sigas reuniendo y sigas haciendo las cosas que hay que hacer para tratar de convencer a ese que está generando políticas públicas que a veces no nos deja crecer en la velocidad que nosotros quisiéramos, que entienda lo que estamos viviendo. Entonces, hay gente que te dice, pero bueno, si no es rentable, ¿por qué no cierras? Bueno, dije las tres razones, pero dejo una que quizás es la más emblemática. Un comerciante me dijo a mí en un pueblo del estado Zulia, en una ciudad muy pequeña, no es un pueblo, una ciudad muy pequeña del estado Zulia, me dijo, yo estoy perdiendo dinero, yo soy el único accionista, o sea que la responsabilidad es con él mismo. Pero cuando le pregunté por qué sigue abierto, y me dijo, porque yo soy el único que vende en este pueblo ese producto. Si yo me voy, la gente tiene que rodar 2 horas y media para comprar esto, y yo no tengo corazón para hacer esto, yo voy a seguir resistiendo. Fíjense ustedes el grado, si eso no es responsabilidad social, no sé qué es lo que sea, pues. Allá hay una responsabilidad. Entonces, así estamos viendo nosotros ese futuro, estamos trabajando para que las cosas ocurran, y hemos entendido que tenemos que sentarnos con quien haya que sentarnos para decirle los problemas que tenemos. Y eso no significa renunciar a nuestros principios. Los principios de Fedecámara están en sus estatutos: la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de la propiedad privada y de la libre iniciativa. Nosotros no hemos renunciado a eso. Y para que alguien recupere una propiedad que le fue expoliada, nos sentaremos con quien sea y lo seguiremos haciendo para que esa persona, esa empresa, recupere su propiedad. Y eso es el trabajo que estamos haciendo. Y ese es el futuro de Venezuela: trabajo, reconstrucción, resiliencia, y ese, como decías, si no nos rendimos, creo que es el peor momento para rendirse. Sí. Porque si bien no estamos recogiendo los frutos que merecemos recoger, pues ahora nosotros no tenemos menos miedo, estamos caminando de lado, con los problemas de lado, no de frente. Quizás hablábamos de un 2017 con unos problemas que nos arroparon totalmente, tanto que hicieron que mucha gente se fue del país. Pero en este momento hablas con cualquier venezolano y es otra. La situación entendemos que a veces es difícil de explicar, pero vemos un alentador futuro, sino, como dice una frase de usted también, arremangarse las mangas y fajarse con el país que tenemos y que estamos construyendo. Que siento que muchos de los que se fueron ya nos están mirando como con ganas de regresar. Eso quiere decir que nosotros hemos hecho un buen trabajo. Primero, no olvidemos que el que se va le está cambiando el nombre a los problemas.
en cualquier sitio que vaya va a tener problemas. Serán de otro tipo, de otra naturaleza, pero los va a tener. Y como me decía también un ex estudiante, un muchacho que fue estudiante mío, que se fue, tuvo mucho éxito afuera y de pronto veo que regresó. Y bueno, ¿qué pasó? Porque yo conocía de su éxito afuera. Y me decía, regresé en el momento que tuve mi primer hijo. Mientras mi esposa y yo estábamos solteros, bueno, sí, perfecto. Pero cuando tuve mi primer hijo, me di cuenta que el apoyo que yo iba a tener con sus abuelos, con sus tíos, con su entorno familiar, con su terruño, no lo iba a conseguir yo en ningún otro lado. Y yo necesitaba ese apoyo. Y regresé, y está muy contento de haber regresado, porque además regresó con una experiencia importante. Entonces, pero fíjate cómo es la familia misma la que lo empujó nuevamente a regresar. Este es el mejor país del mundo, eso parece un cliché, pero yo soy hija de inmigrantes, así que cuando le pregunté a mi papá hace muchos años, bueno, papá, ¿será que vemos un plan B? La respuesta que me dio fue, este país me dio tanto que necesito muchas generaciones para que le devuelvan al país lo que el país me dio, así que yo de aquí no me muevo. Y murió aquí, murió hace algunos meses aquí en Venezuela, pero bueno, me dejó a mí el legado de seguir transmitiendo estas cosas dentro del movimiento empresarial. Y creo sí creo que él tenía razón, esto hay que defenderlo, esto es un gran país, no cuestionamos al que se fue. Claro. Porque yo creo que si yo hubiera sido una persona mucho más joven, yo no juzgo, ¿no? Por principio, pero había unas condiciones que sí empujaron a la gente a que se fuera. Yo ahora quiero trabajar por crear las condiciones para empujarlos para que regresen. Perfecto, y nosotros complacidos de pertenecer a Fede Cámaras, muchísimas gracias a todos los afiliados que han apoyado y que han hecho manifestación de felicitaciones por la inclusión de la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda en mayo de este año en Fede Cámaras, lo que nos hace estar hoy aquí hablando con esta persona, bueno, que para mí es ilustre empresaria, solo por hacer el aporte que está haciendo al gremio. Además, no dijimos que era docente, que es docente de una universidad importante del país y que, bueno, sabemos que el grano de arena con esta concientización y con este aporte a país no solamente se queda en el empresariado, sino que también lo gozan cada uno de los estudiantes que pasan por las aulas de profesión comunicador social, ¿no? Correcto. Bueno, entonces llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias por habernoslas otorgado, por ser esa luz en el camino, y sabemos que va a ser un reflector muy potente sobre los problemas que nos atañen y que nos impactan a todos los empresarios del país en cada uno de sus sectores. Estaremos de la mano de ustedes para seguir luchando por el país. Gracias a todos nuestros afiliados, agremiados y público en general. Los invitamos, nos sigan en @simiranda_oficial, sigan el canal YouTube de la Cámara Inmobiliaria de Miranda a través de nuestro podcast Momento Inmobiliario y a través de cámarainmobiliariademiranda.com. Les habló Consuelo Fermín, es presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, y agradecemos nuevamente a los patrocinantes del día de hoy, que son los señores de Pinturas Super A, un producto de calidad para los venezolanos, Rochi Bienes Raíces, compañía anónima inmobiliaria con 2 oficinas en Guarenas y en Caracas, y la inmobiliaria Inmovive. Saludos a todos y gracias por su presencia.